Venid a mí y oí, y vivirá vuestra alma. Y aquí viene lo más importante. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. La misericordia firme que Dios tuvo con David la quiere con nosotros. La misericordia que el Señor tuvo con David. Y dice aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Pero quiero hablar de un poquito de la misericordia que el Señor tuvo con David, que quiere tenerla con usted, conmigo y con toda la humanidad. Esos amigos que nos escuchan, el Señor quiere tener esa misericordia firme, un pacto que no se rompa, que Él tuvo con David. Por ese amor que tuvo David para con Él. Por ese corazón que el Señor entregó, que David entregó al Señor para que el Señor obrara en su corazón. Esa misericordia que el Señor tuvo con David, lo primero que fue perdonarlo de sus pecados. Y aun cuando él cometió un pecado digno de muerte, el Señor lo perdonó. Esa es una de las misericordias firmes que el Señor tuvo con David y que quiere tenerlo con toda la humanidad, con todos los oyentes en esta noche. Perdonarte de tus pecados. Ese es el regalo de la gracia, el perdón de pecado. La misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por jefe, por testigo a las naciones. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa misericordia firme. Dice aquí que la misericordia firme de David. Recordamos cuando David se propuso hacerle una casa al Señor. Y llamó al profeta y le dijo: yo me he propuesto hacerle una casa a Dios, para que esté el tabernáculo, para llevar el arca del pacto, y que la presencia de Dios esté en esa casa. Y el profeta le dijo: haz lo que está en tu corazón. Y luego el Señor vino en la noche y le dijo al profeta: dile a David que él no me va a construir casa, que yo le estoy construyendo una a él aquí. La misericordia firme de David, cuando nosotros partamos de esta tierra a un lugar especial en el cielo. Esa es la gracia de Dios, que cuando nosotros partamos de aquí tengamos un lugar seguro al lado del Señor donde estar para siempre. Y el Señor le dijo a David: la misericordia que tengo contigo no es que tú me vas a hacer casa, es que yo te estoy haciendo una aquí para que tú vengas a vivir conmigo para acá. Y ahí está parte de la misericordia firme, un pacto que no se rompe. Y los hombres hoy quieren hacer pacto con Dios. El Señor hizo un pacto con la humanidad, y a nosotros solamente nos toca aceptar ese pacto y decir: yo reconozco que soy un pecador, yo he pecado y necesito el perdón a través de la sangre de Cristo. Y con eso usted firma y sella ese pacto que ya está hecho por el Señor. Entonces ahí viene la misericordia firme a David. Otra de la misericordia firme a David, y que nosotros debemos tenerla muy en cuenta, es la salvación de tus hijos. Cuando el Señor le dijo a David: yo te tengo casa, y uno que saldrá de tu descendencia, ese va a construirme casa. Y aunque él peque y se aparte, yo voy a tener misericordia con él por ese pacto que yo hice contigo de salvarte. Y aunque él peque, yo lo voy a corregir, lo voy a castigar con vara de hombre, pero mi misericordia no se apartará de ese hijo tuyo por ese pacto que yo hice contigo. Esas son parte de la misericordia firme a David. Y hoy en día nosotros lo vemos como nada. Pero mire, mi hermano, los hijos es lo más que uno quiere en esta tierra. Y hay gentes que se ha empeñado en enseñarle un mal camino a sus hijos. Yo digo: ¿dónde pondrán un día su cara cuando sus hijos se encuentren en una eternidad sin Cristo, por culpa de que no le enseñaste el camino de salvación? Por culpa de que no lo instruiste en el camino del Señor. Por culpa de que no le dimos esta misericordia que el Señor le está dando a la humanidad. Y es triste ver cómo cuando nosotros nos apartamos del Señor, y vamos a leer unos versículos, la misma Biblia dice que Él no tiene misericordia de nuestros hijos, de nuestra familia, porque nos olvidamos de Él. El regalo de la gracia que el Señor nos quiere dar en esta noche
la misericordia firme a David, perdón de pecado, un lugar seguro cuando partamos de esta tierra y salvar a tus hijos, a tu familia cuando nosotros partamos. Dice aquí en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Le dice que reconozca o que vea que Jehová es Dios, un Dios fiel, un Dios que hace pacto firme, que no lo quebranta. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, los que aman a Dios. Y ahí cuando hablaba de David, una de las cosas que David tenía era que David amaba a Dios. David de todo corazón amaba a Dios, dice la Biblia, un corazón conforme a de Dios. Y dice a los que guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones el Señor guarda tu generación. Cuando usted le implanta la enseñanza a sus hijos, que esos hijos siguen por el camino, aunque usted muchas veces no lo vea, usted clame y ore y siga fiel a Dios sobre todas las cosas. Si usted sigue fiel a Dios, el Señor hace lo que Él tiene que hacer. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está hablando Moisés cuando él pudo ver la espalda de Dios. Y dice que clamó: Jehová, Jehová, misericordioso y clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice que perdona la maldad, la iniquidad, la rebelión, y que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable, y que visita o castiga la iniquidad de los padres, los que se apartan de Dios, los que no aceptan ese regalo de salvación, los que no aceptan el regalo de la gracia. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Él. Por eso es que debemos nosotros aceptar este regalo de Dios, la misericordia firme que el Señor tuvo con David. Él quiere tenerla con todos nosotros para perdonarnos, para darnos un lugar en el cielo y para salvar a nuestros hijos después de nosotros. Y en Amós, hablando de la misericordia o hablando de ese pacto que tuvo Dios con David, aquí vemos tristemente cómo el que se olvida de Dios, Dios se olvida de él. Y recordamos el rico cuando murió y Lázaro, que dice que cuando él murió, que le pidió al padre Abraham que enviara a Lázaro, que no se le concedió esa petición, le hizo otra petición y le dijo: por lo menos manda a mi casa para que mis hermanos, mis hijos no vayan a este lugar, porque el que se olvida de Dios, tristemente dice la palabra que Él se olvida de su descendencia. Y dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si nosotros no aceptamos ese regalo de gracia, si nosotros desechamos la palabra de Dios, si nosotros desechamos a Cristo, entonces no querramos que esos hijos que nosotros tanto amamos, el Señor va a tener misericordia de ellos, porque nosotros somos los primeros que tenemos que cumplir. Y esa fue la misericordia que Él tuvo con David, que Él quiere tenerla con nosotros en esta noche o en estos días, a la humanidad que venga a Él para que acepte ese regalo de gracia. Y dice el Señor que Él va a hacer la misericordia firme que tuvo con David, la va a tener con nosotros, de perdonarnos, de llevarnos al cielo y de salvar también a nuestros hijos, a nuestra descendencia después de nosotros.